Hay dos cosas necesarias en esta batalla espiritual: el armamento apropiado y la oración. El soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, fracasará. La oración es el medio de comunicación del cristiano con Dios. Por ella, recibe dirección y comunica sus necesidades. Orando en todo tiempo en el Espíritu significa hacerlo constantemente y en cualquier circunstancia con la ayuda del Espíritu Santo. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos, describe la constancia e intensidad de la oración. El objeto de esta oración no es uno mismo en su pequeña estación de batalla, sino todos los santos que están ocupando sus puestos fielmente y necesitan el apoyo de la oración intercesora para que no haya brecha en la línea de defensa. Ningún soldado batalla a solas. Hay otros compañeros, cercanos y lejanos, algunos conocidos y muchos desconocidos. Pero todos necesitan de las oraciones de sus hermanos. Que Dios les bendiga, pues ya estamos a punto de terminar esta gran serie La batalla es real. ¿Y qué les parece el día de hoy que veamos este gran tema sobre la oración? De hecho, he titulado el mensaje de este domingo, La oración en el campo de batalla. Fíjense que lo interesante de esta porción que vamos a leer de Efesios capítulo 6 tiene que ver con en todo el ambiente de batalla, no solamente a la hora de ponernos cada una de las partes de la armadura, sino que en todo tiempo debe haber un ambiente de oración. Es decir, la oración no es algo que tomamos, la oración es algo que practicamos todos los días, y no solamente todos los días, todo el tiempo. Y eso es la clave para poder derrotar al enemigo. Así que preparen sus mentes y corazón, porque seguramente hoy tenemos un gran mensaje que nos va a ilustrar acerca de la oración. Yo sé que me ve todo tipo de personas, personas que tienen poco de caminar con Dios, personas que están en esta aventura iniciando la búsqueda de Dios, y yo sé que tenemos, con el respeto que me merecen, monstruos de oración viéndome, que tienen una vida muy sustentada de oración. Así que sirve el siguiente mensaje para animarnos a continuar una vida de oración, que nuestras rodillas verdaderamente puedan reflejar que estamos completamente dependiendo del poder de Dios. ¿Qué les parece? Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20, voy a dar lectura y voy a invitar a que ustedes también ahí en sus Biblias o en sus materiales, seguramente deben tener ya el boletín digital, lean por favor conmigo Efesios capítulo 6 acerca de la oración, versos 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Fíjense qué gran manera cómo termina el apóstol Pablo esta gran porción de la armadura espiritual diciendo, y además de tener toda la armadura, la vida de oración, la dependencia de Dios van a ser una completa diferencia. Yo sé que quizá algunos de ustedes batallan con el asunto de la oración, quizá como es un arma muy poderosa, el enemigo va a hacernos sentir que a lo mejor no tiene sentido pasar tiempo orando. Algunos de ustedes han estado orando por algunas peticiones y parece que la respuesta se posterga, entonces fácilmente claudicamos en el asunto de la oración. Pero hoy quiero animarte para que te quede tatuado en tu mente y corazón la importancia de la oración en el campo de batalla. Quiero contestar la siguiente pregunta, aparece allí en su bosquejo. ¿A quién debemos de orar? Y bueno, algunos van a decir, pastor, por favor, es obvio a quién debemos de orar. O sea, ¿por qué no te saltas esa pregunta y ya entras directamente en las 5 cosas que nos vas a compartir acerca de la importancia de la oración en el campo de batalla? Bueno, solamente quiero disertar unos cuantos minutos acerca de esta pregunta, ¿a quién debemos de orar? Así que, ¿a quién debemos de orar? A ver, yo los escucho. Claro, tenemos que orar a Dios. Se supone que toda oración, súplica y ruego va directamente al trono de la gracia. ¿Pero qué creen?
Ha salido una moda últimamente donde hay muchos creyentes que ya no están orando a Dios, sino que oran al diablo, oran a los demonios, oran consigo mismo. Yo no sé cómo le hacen, pero pasan más tiempo en conversaciones con Satanás que en conversaciones con Dios. Déjeme explicar un poco acerca de ello. Muchas de las oraciones que el pueblo de Dios está haciendo hoy en día no están necesariamente dirigidas a Dios, sino al mismísimo enemigo. Buscan a través de oraciones y de frases controlar entonces el destino y controlar lo que Satanás hace, y el único que puede controlar al enemigo es Dios. Por eso mi conversación no debe ser con él, sino debe ser con Dios. Ahora, vamos a un pasaje bíblico que nos va a ayudar mucho como buen ejemplo. Es 2 Corintios capítulo 12, los versículos del 7 al 9. Vamos a ver cómo ora aquí el apóstol Pablo y vamos a ver la situación que él estaba viviendo. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. A ver, vamos a subrayar esa parte, porque el ataque que Pablo tenía era un ataque demoníaco, era un ataque del diablo. Dice, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Ahora, vamos a leer lo que dice el texto. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. No dice que habló con el diablo, no dice que reprendió al enemigo. No, ¿a quién oró? A Dios. Rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta mi gracia, con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que Pablo se sometió al control soberano de Dios y aprendió una de las más grandes lecciones que nosotros hemos abrazado en nuestra vida, que es el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Fíjense, esta lucha con Satanás, donde Pablo mostró su debilidad humana, física, no sabemos qué fue este aguijón. Lo que sí sabemos es que era un mensajero de Satanás. Entonces, en lugar de estar reprendiendo al enemigo, y te ato, y te desato, y te reprendo, oró a Dios, oró a Dios. Piénsalo así, hoy en día hay gente que está haciendo más oraciones al diablo que al buen Padre Celestial. Voy a decirles un tipo de oración que he escuchado. En el nombre de Jesucristo, resisto todos los esfuerzos de Satanás para mantener a Juan en la ceguera y obscuridad. Ejerciendo la autoridad que me fue concedida en mi unión con el Señor Jesús, derribo las fortalezas que ha formado el reino de las tinieblas en contra de Juan. Aplasto, rompo, destruyo todos esos planes formados en contra de la mente de Juan, su voluntad, sus emociones y su cuerpo. Esta es una típica oración de guerra espiritual. Ahora, hay libros enteros sobre guerra espiritual. ¿Cuál es el único problema? A ver, de verdad, la oración que acabo de hacer, ¿tú crees que es más poderosa que la espada de 2 filos? O sea, cuando yo le digo esto a Satanás, ¿tiembla o tiembla cuando uso su palabra? Ojo con esto, porque muchos de nosotros estamos haciendo oraciones que no son bíblicas y además estamos demasiado tiempo hablando con el enemigo. Nuestra vinculación más fiel, nuestra vinculación más cuidada debe de ser la vinculación con nuestro Dios. Así que cuando haces este tipo de oración, ahí va otra oración que he escuchado. Cancelo toda obra demoníaca que se me ha transferido por mis antepasados. Como alguien que ha sido crucificado con Jesucristo, resucitado para caminar en vida nueva, cancelo toda maldición que se me haya impuesto. Bueno, ahí va. Esta oración ni es bíblica ni es necesaria. ¿Y saben por qué? Por lo que dice la palabra. Vamos a leer un pasaje más y luego entro al asunto de la oración. Solamente quería dejarnos muy claro que las oraciones del cristiano tienen que ir a Dios. No tienes que pasarte discutiendo con el enemigo. ¿Para qué pierdes el tiempo? El único que lo puede someter, el único que puede darle directrices de lo que debe o no debe hacer, es Dios, el Todopoderoso. Entonces mi oración directamente al Padre, ¿sí? Vamos a ver, en lugar de hacer esta oración de que yo cancelo y reprimo y todo aquello, ¿por qué no leemos Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34? Esto sí es palabra de Dios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Fíjense, hay un sinnúmero de oraciones que no están dirigidas a Dios, sino están dirigidas a los demonios. Pero aquí encontramos una oración, aquí encontramos una declaración donde vemos, nosotros no somos nadie para mandar a las tinieblas. El único que lo puede hacer es el poder de Dios. Por ejemplo, ahí les van ejemplos también que he visto. De repente veo personas discutiendo sus pecados con Satanás. A ver, ¿y quién te dijo que le lleves tus pecados a Satanás? Nada más te voy a decir esto. Si tú empiezas a hablar con Satanás acerca de tus pecados, él no va a resolver nada, uno. Y segundo, te va a hacer sentir súper miserable. ¿Cómo es posible, Luis Gabriel, que le hayas mentido? Tú sabías que la mentira es mía, Satanás, ¿no? Es mía la mentira. Entonces, ¿por qué lo mentiste? Tú que eres un pastor y eres un siervo de Dios. Ahí está. Y entonces yo me siento muy fortalecido. No, me siento cucaracha. ¿A quién debes llevar tus pecados? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, otra cosa. ¿Han visto cuántos cristianos hoy en día están cubriendo un montón de cosas con la sangre de Jesús? A ver, querido, déjame explicarte esto. No es bíblico esto. Yo creo que nos equivocamos porque ignoramos las Escrituras y vamos a cubrir a esta persona con la sangre de Jesús y vamos a cubrir a esta persona con la sangre de Jesús. Se los voy a decir con todo cariño, esta no es nuestra prerrogativa. El único que puede cubrir con la sangre de Jesús es Dios. ¿Y qué cubre? Nuestra multitud de pecados. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Entonces, cierro rápidamente esta introducción diciéndoles, la victoria sobre Satanás y sus demonios implica un compromiso tremendo de oración a Dios, no a ellos. Satanás no vale la pena que yo pierda mi tiempo discutiendo con él, porque además es poderoso, ya lo vimos, por eso toda la armadura espiritual. Ahora, si no lo hacemos con base bíblica, seguramente vamos a quedar rendidos ante las huestes espirituales. Por eso es tan importante que veamos el día de hoy 5 cosas que quiero compartir con ustedes con respecto a la oración en el campo de batalla. ¿Listos? Esto va a ser un repaso para algunos, esto va a ser algo nuevo para muchos de ustedes, pero quiero rápidamente darles 5 lecciones acerca de lo que implica la oración. ¿Preparados? Ahora, déjenme decirles algo más. Vamos a terminar este mensaje con un tiempo de oración muy precioso. Estoy pidiendo a los pastores de los campus que se preparen, por favor, sean tan gentiles, porque van a estar conmigo al final de este mensaje y los voy a pedir que tomemos un tiempo de oración, porque sabemos que la batalla espiritual, después de habernos puesto toda la armadura, se gana con una vida de oración. 5 verdades espirituales con relación a la oración. Número 1, tome nota. Lo primero que necesitas entender es la importancia de la oración. Ahora ya hablé un poquito en la introducción acerca de ello, pero dice la palabra del Señor, oren en el Espíritu cuando se acuerden. Perdón. No dice cuando se acuerden. Oren en el Espíritu, que dice en todo momento. Ahora, ¿por qué es importante, anoten esto, por qué es importante velar y orar? Ahora, déjame decirte que la oración trabaja en conjunto con la armadura espiritual. Es decir, si eres una persona de oración, pero no traes puesta la armadura espiritual, vas a ser vulnerable. Si solamente usas la armadura, sabes la Biblia, estás seguro de tu salvación, pero no oras, vas a ser vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pablo está diciendo, además de la armadura, añade una vida de oración, es decir, tiene que estar entretejida, vamos a decirlo así. El hilo que une el casco, la espada, la coraza, todo lo que une la armadura espiritual es la oración. Más que un arma adicional, querido, es el ambiente en el que se llevan las peleas, ¿sí? Es el ambiente en el que se llevan. La falta de oración puede hacerte propenso a desmayarte, a claudicar,
a no seguir adelante, a decir, no, ya mi matrimonio no tiene ningún sentido, no voy a luchar por ello, este proyecto no se ha dado, llevo años pensando en ello y no se ha dado, ¿verdad? Sin embargo, en esta carta, y es más, si leen completo la carta a los Efesios, que sería fantástico lo hicieran esta semana, porque ya la próxima semana tenemos el resumen de la armadura espiritual, de la batalla. Así que les pido que lean completo Romanos, y les pido un favor, subrayen todo aquello donde haya una alusión a la oración. Es impresionante cómo el apóstol Pablo habla sobre esto. No hubo tiempo de hacerlo, aunque ya hemos estudiado la carta de Efesios, pero la ciudad de Éfeso es una ciudad que había mucho trabajo demoníaco y había mucha maldición, había brujería y había mucha hechicería. Entonces, Pablo en todas las cartas habla de la oración, pero especialmente en la carta a los Efesios. Entonces, lo importante es que entendamos que es necesario velar y orar. Y en segundo lugar, la oración es la llave para apropiarse de los recursos de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos disponibilidad a toda la gracia y el poder de Dios. Pero, pastor, ¿cómo lo hago mío? No hay otro recurso más que la vida de oración. No es algo mecánico ni mágico, sino que es el resultado de estar de rodillas esperando la voluntad de Dios y orando delante de Él. Y además, en tercer lugar, es la llave para depender de Dios. Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos convertirnos en ateos espirituales. Es decir, a ver, ¿qué es un ateo espiritual, pastor? Es una persona que en realidad cree en Dios, pero vive como si no lo necesitara. Entonces yo conozco muchos que son ateos espirituales, ¿no? O sea, sí, no, Dios, no, claro que sí, pero a la hora de actuar, actúan completamente ajenos al plan y a la voluntad del Señor. Es fácil hacernos autosuficientes cuando vemos algunas victorias por ahí. Ya ves cómo ni oré. Entonces, esto es una estrategia del enemigo. No se inquieten por nada. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 4. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y ¿cuál es el resultado? Lean conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pastor, yo quiero que Dios cuide mis oraciones, mis pensamientos y mi corazón. ¿Qué tienes que hacer? Llevar toda petición con acción de gracias. Entonces, la oración es imprescindible para un hijo de Dios. Qué bueno que ya estás estudiando la palabra, qué bueno que estás memorizando, como lo vimos la semana pasada, usas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero sin una vida de oración puede ser una presa fácil. Número 2, necesito entender los elementos de la oración. Ahora, yo sé que muchos de ustedes entienden perfectamente que la oración tiene varios elementos que vale la pena incluirlos. Entonces, esto va a ser un breve repaso nada más. Fíjense lo que dice el texto: oren con peticiones y ruego. Dice la versión 60, con toda oración y ruego. Hay diferentes maneras para orar. Algunos dicen, la única oración que Dios escucha es la que está sobre sus rodillas. Otros dicen, no, lo que tienes que hacer es alzar las manos. Otros dicen, no, la única manera es cruzar tus brazos, ¿no? Para que entonces Dios te escuche. Algunos dicen, no, hay que orar leyendo un libro de oraciones. Pero si eres un creyente de oración, todas las formas son buenas. Es más, yo puedo estar formado ante una autoridad porque estoy con un trámite a lo mejor de pagar el predial, alguna cosa, y yo puedo estar ahí con mis ojos abiertos orando delante de Dios. Entonces, no hay como una postura especial y cada uno tiene que determinar. Ahora, lo importante es que algunos dirán, yo regularmente oro sentado, pastor. Bueno, con que no te duermas, porque algunos lo que hacen es eso, ¿verdad? Ya en la noche, a ver, ahora sí ya leí mi Biblia, voy a orar, y están acostados. Señor, yo te pido que tú bendigas, y se quedan dormidos. Y tengo la sospecha que en la mañana cuando abren los ojos, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces me dicen, pastor, pasé toda la noche orando. ¿Cuál pasaste la noche? Pasaste la noche roncando, no orando. Así que es importante. Ahora algunos dirán, en voz alta, como gemidos, espontáneo, deliberado. A ver, querido, no hay una situación en la vida en la que no puedas orar.
Yo puedo ir corriendo por las mañanas, o sea, cuando hago mi ejercicio, orando. Algunos de ustedes están en la bicicleta, en la camioneta, pueden estar orando. Algunos dicen, no, yo en un sillón confortable, pastor, aquí tengo mi taza de café o mi taza de té, leo mi Biblia, tengo perfectísimo. Algunos salen a caminar y oran. ¿Sí me explico? Entonces, el punto no es que necesariamente tengas que estar de rodillas, con los brazos levantados, no es necesario eso. Cada uno ha de determinarlo, pero lo que sí es importante es que tienes que tener presente los siguientes elementos. Número 1, anótalo, oración de alabanza. En la oración de alabanza, en pocas palabras, reconocemos lo que es Dios, su carácter. Él es amor, Él es fiel, Él es perfecto, Él es santo, Él es eterno, es inmutable, es inmarcesible, es verdadero, es perdonador. Cuando tú alabas a Dios, tú reconoces lo que Él es. Segundo, oración de gratitud. En la oración de gratitud no reconoces tanto lo que Dios es como lo que Dios hace, lo que ha hecho por ti. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la oración de gratitud. Reconoces que todo lo que Dios te ha dado procede de su mano preciosa. Es oración de gratitud. Luego viene la oración de confesión. En la oración de confesión reconozco que le he fallado a Dios. Reconozco y voy delante de Él y pido perdón. Ahora, es abrumadora la evidencia bíblica de que tú y yo, cuando hemos fallado, tenemos que ir a Dios a pedir perdón. Es más, les voy a dar 2 salmos, por si ustedes quieren, yo digo que son hermanos siameses, para que los anoten por allá en algún lugarcito. Salmo 51 y Salmo 32. Salmo 51 y Salmo 32. Si tienen tiempo esta tardecita, nochecita, a lo mejor lo pueden leer, por favor. Salmo 51 y Salmo 32. El Salmo 51 es cuando David confiesa su pecado. Abre su corazón, derrama su alma delante del Señor. Contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 32 es la dicha del perdón. Por eso digo, son hermanos siameses estos 2 salmos. Es abrumadora la evidencia. Salmo 32, nada más para que se acuerden. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Entonces, en tus oraciones incluyes, vamos resumiendo, tiempo de alabanza, tiempo de gratitud y tiempo de confesión, siempre, ¿no? Y además, te pido un favor, no vayas a ser tan descarado como para decirle a Dios, Señor, y por cierto, si tú ves que yo te he fallado en algún área de mi vida, a ver, suena bastante místico, y yo he escuchado oraciones así, Señor, si tú ves que en mi vida algo de mí te ha ofendido, yo te pido que me perdones. Está bien, suena místico, pero a ver, ¿cómo que si Él ve? Tú y yo le hemos fallado, hay pecados de omisión, de comisión, pecados de pensamiento. Entonces yo voy con Dios, Señor, yo te he fallado y te pido que tu Espíritu Santo me ilumine. Dice la palabra que Él nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Y es más, entre más específico seas a la hora de estar pidiendo perdón por tus pecados, va a ser mucho más valioso. Entonces, tiempo de confesión. Número 4, anótalo, tiempo de petición. Tiempo de petición. Entonces tú y yo tenemos peticiones personales por los hijos, por la esposa, el esposo, la familia, el trabajo, la provisión, los enfermos, la iglesia, por México, ¿verdad? Ahora que en esta semana estuvimos celebrando nuestras fiestas patrias, orando por México, orando por sus gobernantes, orando por el presidente, por todas las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, por todos los que están, los presidentes, los gobernadores. Hay muchas peticiones y tú y yo podemos orar, pero especialmente estas peticiones que llevamos delante de Dios. Yo les he dicho, una petición que no llevas delante de Dios es porque no vale la pena ni siquiera cargarla. O sea, si no se la comentas a Dios, pues entonces ¿para qué la cargas tú? Es importante que tengamos esto. Toda petición llévala a Dios en oración. Aún las cosas más sencillas como, Señor, bendíceme a la hora de hacer los alimentos. Señor, bendice mi camino de aquí al trabajo. Señor, bendice mi trabajo de home office, porque estoy ahora por la pandemia con home office. Señor, bendice a mis compañeros de trabajo. Y luego viene número 5, la oración de intercesión. Ahí es cuando incluyes a otras personas, oras y oras por sus necesidades para que el Señor les escuche en todo momento. Fíjense,
Orar por otros es un gran privilegio. Algunos piensan que esa es la tarea exclusiva de los pastores. Ahora, yo tengo una lista de oración, no tiene idea, bastante larga. Pastor, ore por mi suegra, pastor, ore por mi hijo, pastor, fíjese que un vecino, pastor, fíjese entonces. Pero déjame decirte, los que formamos el cuerpo de Cristo tenemos este gran privilegio. Fíjense cómo más adelante, como termina en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, quiero que lean conmigo esta parte, oren también por mí, ¿sí? Aquí estamos hablando de la oración de intercesión, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Les pido un favorzote. ¿Creen que la próxima vez que lean este versículo puedan orar por mí? Hagan de cuenta que se enteran. Ay, el pastor Gary, lo vimos en el último tiempo con Dios así medio cabizbajo. Oren también por mí, ¿sí? Cada vez que se acuerden de mí, oren por mí, queridos, porque estamos al frente de una maravillosa iglesia. Estamos, como dijimos la semana pasada, irrumpiendo el reino de las tinieblas. Entonces Satanás va a atacarnos de muchas, así como ustedes dicen, no, es que a mí Satanás me ataca, pues también a mí, y es más, y me ataca ferozmente. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? La armadura espiritual y que ustedes intercedan por sus pastores. Así que les suplico en el nombre de Jesús que hagan de Efesios 6, versículos 20, 19 y 20, una oración por nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pablo, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces, te doy un consejo, querido, haz un equilibrio en estos 5 elementos. Entonces, siempre que ores, puedes alabar al Señor, siempre que ores, puedes agradecerle, puedes hacer confesión de pecados, puedes peticiones personales, tus necesidades llevadas delante de Dios y también un tiempo de intercesión. Una vida así, es más, te doy un consejo. Agarra una libreta y anota, a ver, oración de confesión, oración de petición, y ahí tienes una lista y puedes hacer lo siguiente. Yo muchas veces hago esto, a ver, hoy no voy a pedir nada a Dios, solamente lo voy a alabar por todo lo que Él es, ¿sí? Y es un tiempo maravilloso de alabanza al Señor. Oigo música, alabo al Señor, lo bendigo por lo que Él es. El martes voy a interceder por mi familia, el miércoles voy a interceder por el equipo ministerial de PIB Satélite, el jueves lo que ustedes hagan sus propias listas, pero por favor incluyan estos 5 elementos. Número 3, importante, tome nota. Necesito orar frecuentemente. Necesito orar frecuentemente. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Oren en todo momento. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una constancia en la oración. Ahora, sin lugar a dudas, ustedes han visto, a lo mejor les ha tocado como a nosotros, ir a Tierra Santa, tuvimos esa bendición, y ahí están, al frente del muro de los lamentos, orando hora tras hora. Pueden estar orando ahí, el lugar donde están los hombres, que es la gran mayoría, hay una sección pequeña para las mujeres, ¿verdad? Pero ahí están orando todo el tiempo. Ahora, es importante que conviertas tu vida en una vida de oración. Todo lo que ves en la vida se convierte en oración. Si experimentas algo bueno, inmediatamente da gracias a Dios por lo bueno que eres. Señor, tú eres la fuente de esta bendición. Cuando recibas una bendición especial, Señor, tú eres la fuente de esta bendición. Si veo a una persona sin Cristo, Señor, usa mi vida para ser sal y luz para Él, para bendecirlo, ¿verdad? Si veo a una persona enferma, Señor, extiende tus manos de poder sobre ellos para que pueda ser completamente sanado. Si veo a una familia en conflicto, Señor, por favor, que tu luz irradie, rompe corazones que estén llenos de soberbia y de resentimiento, y que tu palabra fluya con poder. Si veo problemas en mi vida, voy al Señor y digo, Señor, tú eres mi libertador. Si captamos, debe de convertirse en un estilo de vida. Ahora, no significa que tengas que estar en la calle y te arrodillas, aguas con esto, porque esos son religiosos. No tienes que estar en la calle necesariamente, pero tú puedes estar en tu automóvil, puedes estar en tu oficina, y hacer una oración. Señor, bendice a estas personas, ¿no? A lo mejor estás metido ahí en las redes sociales, de repente ves a alguien que está pidiendo oración, intercede a favor de él, es importante. Fíjense, un autor de la Escritura, un intérprete de la Escritura decía lo siguiente: la prueba final de mi entendimiento de la enseñanza bíblica es la cantidad de tiempo que paso orando. La prueba final de mi entendimiento en la enseñanza bíblica es la cantidad de tiempo que paso orando. Es decir, entre más conoces a Dios, más oras. Casi no oras porque no conoces a Dios, entonces, no, mejor voy a hablar con mi compadre a ver si me echa la mano. Pues por supuesto, porque conoces más al compadre que a Dios, pero cuando conoces a Dios, tu tiempo de oración se incrementa.
Orar frecuentemente te va a ayudar a varias cosas, por lo menos dos, anótalas. Para tener comunión con el Padre, anota la palabra comunión, para tener comunión con el Padre. Esto es importante, el anhelo del corazón debe ser caminar día con día en la presencia del Señor. La oración, espero que lo veas, no como algo mecánico, no como un ejercicio tedioso, sino en realidad tienes acceso ininterrumpido 24/7, todos los días de la semana, todos los meses, toda tu vida, a la hora que tú digas, Él está accesible. ¿Te ha pasado como a mí que luego te urge hablar con una persona y te manda a buzón, no hay buena recepción, no le puso crédito a su teléfono? Pero es que me urge hablar con Dios cuando quieras, a la hora que quieras, porque si algo anhela Dios es tener una comunión estrecha contigo. Fíjate lo que dice 1 de Juan 1:2, 1 y versículo 2 también. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la constante presencia de Dios en tu vida por medio de la oración va a ser una gran diferencia. Es más, cuando pasas tiempo hablando con Dios, pues no tienes tiempo para hablar con Satanás, no vas a estar ahí reprendiéndolo y atándolo y desatándolo, porque tienes una comunión tan estrecha con Dios que cuando venga Satanás va a decir, no, con este sí no me meto porque ya sé con quién anda caminando. Entonces, tómate de la mano del Señor. Ahora, ¿cuál es el mejor tiempo para orar? Todo el tiempo. Anoten este versículo, Salmo 55:17, anótenlo. Salmo 55:17. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. ¿Qué les parece? Mañana, tarde y noche. Entonces, ojo, tenemos un tiempo devocional en las mañanas, todos nosotros oramos al Señor. Y luego tenemos el tiempo con Dios. Esta audiencia está convirtiéndose en una bendición enorme. Les quiero seguir animando a que no se desconecten del tiempo con Dios todos los días a las 8 de la noche por Instagram y por Facebook. Y estamos llegando a todo el mundo. Es una gran bendición. Pero no son los únicos dos momentos en los que debemos de orar, sino constantemente, porque la comunión con Dios debe ser ininterrumpida. Y en segundo lugar, para estar preparados con anticipación, Es decir, nos preparamos en el cuarto de oración. Ahí es donde clamamos, llevamos de Dios nuestras peticiones, entonces nos podemos levantar y enfrentar básicamente cualquier batalla en la vida. Fíjense qué dice Efesios 6:12. Recordando lo que prediqué al principio de esta serie, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué significa eso? Que debemos de estar orando constantemente para cuando llegue la batalla, estemos firmes. Número 4. Necesito entender las diversas formas que hay para orar. Hay por lo menos 3 y quiero compartirlas rápidamente con ustedes. Número 1, la oración de alerta. Anoten esto, por favor. La oración de alerta. De hecho, el texto bíblico dice, manténganse alerta y perseveren en oración. Manténganse alerta. Ustedes saben que la oración de Jesús, estando a punto de morir, estaba él en el huerto de Getsemaní, ahí en Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41, él está cumpliendo la misión más grande, expiar y morir por los pecados de todo el mundo. Imagínense, y aunque no podía pecar Jesús porque era Dios hecho hombre, él pudo experimentar la furia de la tentación, la furia. Él ya había experimentado la angustia del pecado de la humanidad. Pero ahora, cada vez que se acercaba más a la cruz, era más grande su angustia. Dice el Evangelio que era tan grande su angustia que su sudor eran como gotas de sangre. Él estaba angustiado en realidad. Era un terrible momento en Getsemaní. Ahora, aunque la Biblia no dice que Satanás haya estado ahí, seguro que estaba ahí, por supuesto, amedrentándolo. Entonces él, en Mateo 26, dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Qué contraste, ¿verdad? Y uno dice, qué bárbaros los discípulos. A ver, hacemos lo mismo nosotros, ¿eh? Y entonces, ¿qué les pregunta a Jesús? ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? O sea, ¿hace cuánto? Por lo menos una hora estás orando. Algunos hacemos oraciones rapidísimas y seguimos, pero un tiempo prolongado de oración donde te metas con el Padre. Son palabras de Jesús. Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Fíjense qué interesante, en esos momentos de dolor extremo no usó oraciones mágicas, sino una oración que tú y yo podemos tomar como modelo. Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba preparado para lo que vendría después. Se llama la oración de alerta. La oración persistente. Segundo, anótalo, la oración persistente. La oración es más una comunicación libre y fácil con el Señor. Es una vida de perseverancia. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, en los versículos 5 en adelante. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Así que si estás orando, tu persistencia será algo natural. Y un elemento más, tiene que ser completamente específica, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Asuntos específicos espirituales. Orar por necesidades físicas, orar por a lo mejor necesidades o enfermedad es importante, pero sobre todo orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que ores por un enfermo, haz lo que yo hago. Mira, Señor, esta persona está enferma. Yo no sé qué plan tengas tú con esta enfermedad, porque todo se maneja bajo la enfermedad de Dios, la soberanía de Dios, perdón. Entonces yo digo, Señor, habiendo cumplido tus planes y propósitos con Él, extiende tu mano sanadora y sánalo. O sea, yo quisiera que todos fueran sanados. Yo mismo quiero ser sanado. Mi familia, o sea, quiero la sanidad para todos ustedes, pero lo que he visto es que hay veces que Dios se vale de esos momentos difíciles para hablar a nuestra vida y para trabajar con nosotros. Entonces siempre digo, Señor, tu voluntad. Primeramente, trabaja con esta persona y entonces dale su sanidad. Esto es la oración específica. Y quiero terminar con un último principio para tener un tiempo de oración. Necesito entender los objetivos de la oración. Objetos de la oración. Vamos a ver qué dice el texto. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí hay 2 cosas y con eso quiero terminar mi exposición. La primera de ellas es, debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar los unos por los otros. Satanás y los demonios no son objetos de oración. Mejor oren por mí, en lugar de estar orando por los demonios. Debemos de orar por otros. Ahora, ¿queremos una iglesia saludable? ¿Queremos una familia saludable? Tenemos que orar unos por otros. Dice la palabra que cuando uno del cuerpo sufre, el cuerpo se duele con él. Entonces tenemos que orar unos por otros. Por eso hemos desarrollado días y momentos de oración toda la semana, querido. Si alguno de ustedes tiene deseos de involucrarse en el movimiento mundial de oración que estamos teniendo en esta red mundial, porque hay gente de muchos países y de México en nuestra iglesia, por favor llamen a las oficinas de la iglesia. ¿A qué hora me puedo conectar? ¿Dónde está la clave de Zoom? Yo quiero ser parte de ello. Métete porque tenemos que orar unos por otros. Eso nos va a dar el poder de Dios para vencer en medio de la batalla. Ahora, segundo, para poder orar unos por otros, ¿qué necesito saber? Pues las necesidades de las personas. Entonces es maravilloso orar unos por otros, pero tú no podrás hacerlo con efectividad a menos que no conozcas lo que está pasando en sus vidas. Ahora, somos muy egoístas. A menudo nada más oramos por nuestras peticiones. Ay, me estaba acordando ahorita del hermano Juanito, que ha estado... Ay, sí, también bendice a Juanito, pero me aventé 17 minutos orando por mí. Y 30 segundos por Juanito, ¿no? Ay, también pues he estado pensando en la hermana María, no sé, bendícela, por cierto, creo que se quedó sin trabajo, bendícela. Ay, Señor, pero ayúdame a mí. A ver, tranquilo, deja de ser tan egoísta, ten una perspectiva de que podemos y debemos de orar unos por otros. Pablo enseñó a Timoteo la necesidad de orar. Lean conmigo 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que recomiendo
ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y luego que dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, y vaya que lo necesitamos, para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida digna y piadosa. Dicen que la mejor medida de un cristiano no es por el conocimiento que tiene, ni por los dones, ni por las responsabilidades dentro de la iglesia, sino por la manera en que oramos y dependemos de Dios. Muchos de nosotros quizá no sabemos lo empobrecidos que estamos en este nivel. Pidámosle a Dios que nos muestre nuestra necesidad de orar a Él con todo el corazón. Estoy terminando el mensaje y me encantaría que pudiésemos hacer un desafío juntos. Y luego vamos a pasar un tiempo de oración. Voy pidiendo a los pastores se vayan preparando para este gran momento que vamos a tener juntos. Leamos el desafío. Con la ayuda del Santo Espíritu, tomaré toda la armadura espiritual que me ha sido provista como hijo de Dios y con una intensa vida de oración pelearé la batalla con la seguridad de la victoria que el Señor ya me ha dado. Lo haré en el nombre de Jesús.